Hay esperanza, hay que barrer a estos tíos en las urnas y lo vamos a conseguir. Conocen perfectamente cuál es la línea editorial y la línea ideológica de este medio que es el suyo, periodista digital. Desde su editor, Alfonso Rojo, hasta un humilde servidor de ustedes, todos nuestros presentadores, Josué Cárdenas, Rebeca Crespo y todos los compañeros que hacemos diariamente periodista digital, estamos en la lucha, en la batalla por la libertad de expresión, por la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho, por la defensa de la unidad nacional, por la defensa de la integridad de la patria y por la defensa de unos principios y unos valores que, aunque esta izquierda socialcomunista, medio bolivariana, medio peronista, nos quiera arrebatar, no lo van a conseguir. Me da un dato que, sinceramente, me ha emocionado. Dentro de unos minutos vamos a tener oportunidad de charlar con uno de los mejores periodistas de España, con Miguel Jiménez, que me dice que han conseguido reunir, los señores de Vox, en este caso en Cataluña, más de 80 candidaturas y que se presentaban el otro día en feudos particularmente complicados, en feudos en los que, por haceroslo inteligible, sin que, en fin, el algoritmo se enfade, el algoritmo es una máquina, pero las máquinas sabéis que, menuda mala leche tienen, ¿no? Y a veces saltan en barrios y en zonas y en territorios de toda esa maravillosa comunidad catalana en donde prácticamente no y sin prácticamente no se prueba el jamón. Bueno, pues incluso ahí Vox ha logrado reunir decenas de candidatos, hasta 80 para las próximas elecciones municipales a distintas alcaldías de cualquiera de las 4 provincias catalanas. Eso nos devuelve la esperanza, nos da un balón de oxígeno y nos indica que no todo está perdido. En unos días en los que los socialcomunistas están más rabiosos que nunca, están más agresivos que nunca y esto les hace peligrosos. Os he hablado que en los finales de régimen siempre las bestias, y esto es una metáfora, no estoy llamando bestia a nadie, digo las bestias, desde un punto de vista mitológico, si queréis, se convierten en peligrosas porque sus últimos rabotazos, no estoy hablando de figura, sus últimos rabotazos, sus últimos coletazos, pues pueden amenazar con destruir todo lo que encuentren a su paso, aunque sea un alcance cada vez más corto. Los finales de régimen son los que aprovechan las bestias, entendido bestia como fenómeno, como magma, como corriente política, social, histórica, institucional o llamadla como queráis, se convierten en letales, pueden convertirse en letales. No pasa nada, es muy corto el tiempo que les queda y lo que hay es que tener muy claro el objetivo, ya sea votar a un centro derecha liberal, como puede ser el Partido Popular, ya sea votar a una derecha más clásica o más conservadora y desde luego absolutamente defensora a ultranza de las esencias, de los principios, de los valores de la unidad nacional, como puede ser Vox, hay que ir a votar este 28 de mayo, hay que echarles, porque si todo lo que tienen que anunciar esta gentuza que nos han arruinado, nos han empobrecido, nos han humillado, nos han colocado en un papel internacional más irrelevante todavía del que teníamos y nos han dejado a los pies de los caballos política, social, económica, sanitariamente e institucionalmente y todavía sigue habiendo millones de españoles que les votan, es realmente para hacérselo mirar porque querrá decir, y no es la primera ni será lamentablemente la última vez que lo digamos, que parte del pueblo español está absolutamente anestesiado, dicen los más educados, por no decir estupidizado, valga el palabra, idiotizado, atontado o agilipollado. Si después de las putas, de la cocaína, de Tito Berni, del escándalo de los seres, de los 200.000 muertos, me voy un poquito más atrás por esa maldita desgracia sanitaria que sufrimos, en buena parte achacables a la negligencia culpable de los que no supieron hacer las cosas como tenían que hacerlas y estaban mucho más preocupados de su imagen pública que de salvar vidas. Si a pesar de todo eso, si a pesar de meter a los terroristas en el CNI, las cosas como son. Si a pesar de haber aprobado una ley de vivienda con los proetarras y con los golpistas catalanes, una ley de vivienda que no quiere firmar ni Podemos, si a pesar de la división de la izquierda que se sacan los ojos, la tal Yolanda Cuchicuchi Díaz, la de Barrio Sésamo, contra la niña de la curva, creo que llaman a Ione Belarra, Irene Montero, pim pam pum, si a pesar de que están a matarse, si a pesar de que
Gentes que han sido vicepresidentes del gobierno, como Pablo Iglesias. Abro un paréntesis, miren ustedes, yo aquí en este micrófono no debería, y sin embargo a veces me tomo más de una vez y más de 4 licencias, incluso en el lenguaje, pero yo soy un humilde periodista, yo soy un comunicador. Trato en la humildísima medida de mis posibilidades, ni siquiera de generar opinión, de inducirles a ustedes, de dar un punto de vista que pueda inducirles a pensar, a tener un espíritu más crítico, aunque creo que básicamente la audiencia de este canal comparte unos mínimos ideológicos y editoriales que están bastante claros. Pero alguien que ha sido vicepresidente del gobierno, digo, debería de cuidar bastante más su lenguaje, por no hablar de sus maneras, de sus formas y de otras cosas, que para eso ha estado y sigue estando en política. Va y dice el otro día, ¿qué hostias estamos haciendo o algo así para estar peleándonos, perdonen ustedes por las expresiones mías de Pablo Iglesias, en la izquierda, que esto lo único que hace es darle balones a la derecha y tal? Bueno, ese es el panorama. Al final va a lo nuclear, que es la pelea que tienen las izquierdas, nada nuevo. En febrero de 1937 ya se destrozaron, se despellejaron vivos. Sí, se despellejaron vivos. Busquen ustedes, los más jóvenes, si no han tenido oportunidad de estudiar o de leer sobre historia, lo que le pasó a un señor que se llamaba Andreu Nin, que le despellejaron vivo. Vean cómo acabaron con la vida de un tal Trotsky, que le clavaron ahí un piolete en la cabeza. Este es el pelaje de esta gentuza, de estos comunistas. Bueno, pues si a pesar de estar, y siguen siendo los mismos lobos con piel de cordero, como nos va a decir luego Miguel Jiménez, ¿no?, que nos dirá también cómo esta Yolanda pues es la heredera o es la misma de los que en 1936 pues detonaron la guerra civil, por ejemplo, o de la ideología de los 100 y pico millones de muertos en el último siglo y medio de la historia de la humanidad. Es la misma. Cuchi cuchi, Yoli, hola. He venido aquí, queridos niños, a salvaros y a mejorar vuestras vidas. ¿Qué coño has venido a nada? Tú has venido aquí a seguir haciendo lo que ha hecho el comunismo durante un siglo y medio. Robar, matar y causar miseria, hambre, desolación, lágrimas, dejar todo absolutamente arrasado. A eso es a lo que siguen aspirando y a eso es a lo que aspirarán. Hay mucha gente que les vota, sí. Hay millones que les votan. En España incluso, sí. Somos muchos más, somos millones los que no queremos eso también. Por tanto, demostrémoslo. Demostrémoslo para que no nos sigan tomando el pelo, aunque solo sea por eso. Os he detallado ya todo un capítulo de desgracias en las que nos han metido estos tíos en casi 5 años de gobierno y que me hace volver a repetir el que si sigue habiendo millones de gentes que les votan es que parte de este pueblo está muy mal. Pero además de eso, encima se ríen de nosotros. Encima nos siguen llamando estúpidos a la cara. Y llega el figura, el pasado fin de semana, en un mitin, y anuncia una cosa que ya anunció hace 2 años en Extremadura, en 2021, y le aplaudieron todos como focas, empezando por Fernández Bala. El varón es extremeño, que se pone allí los galones de machito antiindependentista y antinacionalista, como el de abajo, como el de Toledo, pero que luego no tienen redaños, porque no tienen lo que hay que tener para decirle en un comité federal al figura las cosas como son y lo que piensan de él, no ellos, los castellano-manchegos o los extremeños. Le aplaudían allí todos como focas. Llega ayer, no, antes de ayer, vuelve a prometer, ya no 100.000 como en 2021, ahora son 50.000 viviendas. ¿Qué más da? Pero si se inventan los datos y el papel lo aguanta todo y la gente que va a los mítines a aplaudirle como focas, muchos de ellos porque son cargos públicos, por tanto cobran, por tanto están pagados por el partido o por la diputación provincial a la que pertenecen o por determinado tipo de asociaciones afines al partido a los que pertenecen, por eso van allí a aplaudir como focas, porque les va la vida en ello. Dice 50.000, le aplauden también igual. Se sigue riendo de nosotros. Aparte de los 100.000 muertos de la pandemia, de meter a terroristas o sustentarte en los amigos de los terroristas para gobernar o para promulgar decretos ley o leyes en el Parlamento. Aparte de indultar a golpistas, reos, pues aquí no existe el delito de alta traición, pero sí el de rebelión y el de sedición. ¿Qué más da? Eliminas el de sedición, que es el que le aplicaron a ellos, y aquí paz y después gloria. De ser transigente y de poner en la calle a tíos que han robado, eso sí, siempre y cuando solamente sean tus amigos o sean independentistas. Si no, palo y a la cárcel. Vamos a ver qué pasa con ese preso fijo discontinuo llamado Griñán. Si a pesar de todo eso, digo, siguen ganando, es para irse corriendo de este país, pero
no van a ganar. Ahora sí que os digo que no van a ganar. Pero para ello es condición sine qua non que vayamos todos por orden de lista a votar el día 28, porque sabéis que les dan mucho miedo muchas cosas de lo que ellos llaman despectivamente las derechas, que nosotros llamamos los patriotas y los demócratas, los defensores de la libertad. Les dan miedo, dicen eso, muchas cosas de nosotros. Pero lo que más miedo le da, y esto a lo mejor muchos no lo habéis calibrado, es que en los momentos clave de la historia de España no somos abstencionistas. Vamos todos a votar por orden de lista. Y eso es lo que hay que hacer. El 28 de mayo y en diciembre o en enero. Cuando esta lacra, cuando esta peste política tenga a bien disolver las cámaras, convocar elecciones y abandone la Moncloa unos días o unas semanas después. Saben que vamos a ir todos y eso les tiene aterrados. Hagámoslo, no nos confiemos porque nos va la vida en ello. Arrancamos la retaguardia de este martes 18 de abril y saludamos ya a un buen amigo, a mi querido Miquel Jiménez, uno de los mejores periodistas de Cataluña, que es lo mismo que decir uno de los mejores periodistas de España. Don Miguel, muy buenos días o buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas, mi querido amigo y camarada. Pues aquí estamos, aguantando el tipo. ¿Qué le vamos a hacer? Aguantando el tipo. Como decía el maestro el llorado Pepe Oneto, bien, si no nos comparamos. Usted está percibiendo, y lo hemos hablado antes de comenzar esta charla, esta entrevista, está percibiendo lo mismo que yo y lo mismo que percibimos muchos patriotas. Unas ansias de cambio y unas ansias de regeneración absolutamente brutales y absolutamente imparables. Sí. La verdad es que, y además desde esta tierra de paganos, desde la que le hablo, desde Cataluña. Digo paganos porque aquí les pagamos la fiesta, sobre todo a los nacionalistas y a toda esta gente. Hay unas ganas realmente sinceras de que esta situación se revierta y volvamos a esa normalidad, entre comillas, porque España jamás podrá ser un país normal, gracias a Dios, pero sí, a unos cauces en los que gente decente esté al frente de las instituciones y no toda esta jarca con la que nos las tenemos que ver cada día. Mire, un sucedido, para que vea usted las ganas de cambio y las ganas de que las cosas sean diferentes. El otro día, sábado pasado, Vox presentó sus candidaturas a las municipales en Cataluña. 80 candidaturas presentan a las principales ciudades de este país. Esto hace 2 días era impensable. Impensable porque ningún partido patriota habría tenido esa capacidad y, en segundo lugar, porque a ver dónde encuentras tú 80 personas dispuestas a jugárselo todo, y cuando digo todo es todo, por el interés común y el bien superior, que es pues, la gente y España, ¿no? Pues oiga, el auditorio de Tarrasa donde se presentó eso, Tarrasa, que tiene barrios donde si te gusta comer jamón, casi mejor que no entres. Bueno, pues ya no sé, cabía bien 500 personas. 500 personas. Yo creo que hay cositas que están empezando a cambiar. Por no decir, ¿usted solo habla de Vox? No, señor, yo hablo solo de la gente de bien. En Badalona, mi querido amigo Xavi García Albiol, a pesar de que le han querido embarrar, que no sé qué, oiga, que hay gente que va por la calle y yo además lo cuelga en sus redes sociales. Yo soy independentista, pero voy a votar al Albiol, porque es el único tío honrado que se presenta. Algo está cambiando para que incluso los del otro bando digan, me parece que nos han tomado el pelo a todos y vamos a ir al turrón, que es a lo que interesa. La gente está muy harta, pero ¿cómo no vamos a querer ir al turrón hasta los más irredentos, mugrosos, cuando llega el figura este fin de semana y hace un anuncio? Claro, hemos renunciado, algunos ya a tirar de hemeroteca, porque, bueno, pues es muy sencillo y ver, a ver, qué ha dicho Pedro Sánchez y qué había dicho el año pasado, o hace 2 o hace 3 años, porque es completamente ir desdiciéndose no de una cosa y después de lo que dijo la contraria para volver a decir lo que dijo la primera vez y suma y sigue, ¿no? Presentan los tipos como si fuera el anuncio de la Mundial, que van a liberar 50.000 viviendas
viviendas basura, por cierto, que lo sepa todo el mundo, la Sareb es el banco malo. El banco malo se quedó con los activos tóxicos, que eran viviendas que son absolutamente incolocables en el mercado. Y ahora venden, como lo más progresista, el intentar colocárselas a la gente, algunas que están, no es que estén en malas condiciones, es que están prácticamente para ser demolidas. 50.000 viviendas que la Sareb no tiene. Me decía ayer un técnico que se estiman en torno a 45.000, 46.000. Bien, pero es que hace 2 años, esto ya lo dijo en Extremadura, en otro mitin, delante de Guillermo Fernández Bala, así conocido por su afán a pisar el pedal derecho, ya saben, el del acelerador, ¿no? Que vamos a aprobar la ley de vivienda de la democracia, la primera, que es mentira, ya la aprobó Aznar, la primera ley de vivienda de la democracia, y suma y sigue, y siguen tomando al personal por imbécil, mientras siguen robando a manos llenas, siguen depredando las arcas públicas. Sabe usted también que a doña María Gámez, todo es presunto, por supuesto, puesto que está subyúdice, pero la llaman la Aloe Vera, a la exdirectora general de la Guardia Civil, porque cada día que pasa la encuentran a ella o a alguien de su entorno más propiedades. La verdad es que estos chicos el mejor día descubrirán el pan. Saldrá el individuo este y dirá, hombre, hemos descubierto el pan, que es una cosa muy buena y tal. No, a ver, cuando uno no tiene nada que ofrecer, más que la mentira, y no puede salir diciendo, mira, yo es que vivo aquí, oye, como un marajá, y cobro un sueldo que a ver dónde lo iba a encontrar yo en otro sitio. Y además, oye, tú me traen el café y tengo chofer y tengo de todo. Yo no lo quiero dejar. Como eso no lo pueden decir, que sería lo honesto, y son incapaces de servir a nada ni a nadie que no sean sus propios intereses, y a los intereses bastardos de otras gentes y otras élites, pues esto ya sería otro debate, pues bueno, salen y van repitiendo las promesas. Yo cuando escuché eso, que dices muy acertadamente, querido amigo, me acordé de la película esta de Bienvenido Mr. Marshall, que le dice al alcalde, dice, oiga, dice, pues si van a venir los americanos, pondrán el ferrocarril. Y el delegado, está diciendo esto, dice, ¿qué ferrocarril? Dice, no sé, usted lo dijo una vez que vino aquí desde el balcón del ayuntamiento. Y el delegado dice, sí, yo repito mucho eso del ferrocarril. Pues esto es lo mismo. Estos señores prometen viviendas, aun como no ha prometido 2 millones de puestos de trabajo. La realidad es que España se está hundiendo económicamente, la clase media está pulverizada y espérese usted lo que nos queda por ver todavía. Y esta gente tiene tan poca vergüenza y tan pocos escrúpulos y son tan refractarios al sufrimiento de la gente y a lo que está pasando en estos momentos, que ellos se irán con los bolsillos bien provistos, dejarán España en almoneda y faena le doy al que venga después para tener que arreglar el erial que ha dejado esta gente, ya no en vivienda, sino en empleos, sino en esos fijos discontinuos que hay que tener cuajo para no reconocer que tienes gente parada, que no hay trabajo, señores, que no hay trabajo. No, son fijos discontinuos, ahora trabajan, ahora no. Es el gobierno de la mentira y del embuste, que es lo que siempre es el comunismo y el socialismo. Así es, y ahora que menciona usted el mercado de trabajo y los fijos discontinuos, le supongo a usted absolutamente impresionado, no sé si fascinado o no, usted me dirá, por ese nuevo fenómeno político a cuya eclosión estamos asistiendo estos días, a esta Hello Kitty de la política llamada Yolanda Cuchicuchi Díaz, que habla, no a todos, porque a usted y a mí evidentemente no, nuestro entusiasmo es bastante descriptible por el personaje, pero habla a los que podrían ser sus potenciales votantes como si fueran imbéciles, como si fuera Coco, el muñequito aquel de Barrio Sésamo. Hola, chicos, que son... y que además la ha liado, fíjense ustedes ya en la banalización en la que hemos caído, porque ha equiparado al señor Sánchez y al señor Iglesias en machismo. Y ya tenemos, desde hace 48 horas, esto fue el pasado domingo día 16, llevan 48 horas estos tipos que se dicen de izquierdas, cuyo principal objeto de debate no son los problemas del mercado de trabajo, de la vivienda, la crisis económica, la inseguridad en las calles y en determinadas ciudades y comunidades en España, no, es ver si Iglesias es más machista que Pedro Sánchez o Pedro Sánchez que Iglesias. Esta mañana han salido ya varias ministras socialistas a decir que Pedro no es machista y que nunca han observado ningún comportamiento machista al presidente. Embrutecen a la gente. ¿Cómo no vamos a decir, don Miguel? Hay comentaristas educados que dicen que parte del pueblo español está anestesiado. Yo que soy algo brusco con las palabras, porque soy castellano viejo, ¿qué le voy a hacer? Me suele gustar decir que parte de la gente es completamente imbécil.
parte solo, parte. Porque si siguen votando a esta gente es que este es un país que sigue teniendo un serio problema de odio y de sectarismo o de ignorancia. Yo lo firmo de cabo a rabo, lo que acabas de decir, porque la reina del Farmatín, esta que ha querido conquistar el Palacio de Invierno a base de mechas y de ropas, la fashionaria, ¿verdad? La verdad, podrá engañar, sí, yo no digo que no pueda engañar, pero chico, es que se les ve venir de una hora lejos. Ahora se llaman Sumar, bueno, antes se llamaban Podemos, vaya, pero más atrás eran Izquierda Unida, vamos todos juntos, ahora sí que sí, de esta nos salimos. Oiga, es el comunismo de siempre, es la bandera roja con la hoz y el martillo. ¿Alguien duda que si aquí vinieran maldadas, Dios no lo quiera, no se comportarían como en el 36? ¿Alguien duda que el comunismo es una ideología que todo lo que no puede controlar lo destruye y que cuando ya lo ha destruido todo se empiezan a destruir entre ellos? Nadie se acuerda de las purgas de Stalin y de todo esto, porque tampoco hace tanto, ¿eh? Nadie sabe que el comunismo es la ideología que más millones de personas ha matado en el mundo. Pues está el nazismo, efectivamente, pero el comunismo ha matado a 100 y pico de millones de personas en todo el mundo. En todo el mundo. Allí donde ha habido comunismo, ha habido miseria, ha habido odio, efectivamente, pero sobre todo ha habido muerte, muerte. Por más farmatín que te pongas. Quiero decir con esto que es cierto que las encuestas dan pues, una horquilla entre 2 millones, 2 millones y medio de personas que pueden votar a esta señora. Pero vamos a ver, almas de cántaro. La contumacia en el error es síntoma de eso que los franceses llaman gilipollois. Y creo que ustedes me habrán entendido perfectamente porque es gente culta y saben francés. Oiga, yo creo que la gente puede ser de derechas, de izquierdas o incluso medio pensionista, pero votar a personas que son incapaces de crear nada, de aportar un duro, que toda la vida han vivido de los aparatos de los partidos, que solamente saben practicar la cultura de la men, sí señor, hasta que yo mande y entonces os vais a enterar todos. Chico, esta señora hace 2 días era la protégée de Pablo Iglesias. Ahora no, ahora quiere volar sola. ¿De verdad que con decir quiero ser la primera presidenta del gobierno de España que tiene la campaña hecha? ¿El pueblo español da para tan poco? Nos hemos vuelto tan idiotas y tan maleables y tan gobernables y tan manipulables por las teles y por los medios comprados por el régimen que no somos capaces de decir, señora, usted ha formado parte de esta banda que ha hundido a España. Usted en pandemia, mientras se declaraban los estados de alarma inconstitucionales, por cierto, y se hacían esos negocios que jamás se han explicado claramente y los millones se iban por diferentes agujeros, estaba ahí, estaba ahí. ¿Usted no es responsable de nada? No. Y esto lo verán ustedes en las próximas semanas. Aquí nadie habrá gobernado. Todo se habrá hecho solo. Y dices, no, pero, o sea, hay que rendir cuentas. No, no. Pues los malos son los comunistas, dirán los de Pedro Sánchez. Y los comunistas dirán, no, no, Pedro Sánchez que es un facha. No tienen vergüenza. Y el que vote a esta gente, yo siento decirlo, o es tonto, o es malo, o las dos cosas. Está claro. Oíamos, o leíamos, mejor dicho, en una entrevista que le hacían los compañeros del grupo Vocento este fin de semana al Figura, pedir perdón, chulanganamente, como es él, y a regañadientes, pero sí hay que pedir perdón, porque escuchado suena distinto a leído, sí hay que pedir perdón a las víctimas de la ley del sí es sí, de la ley esta que han parido entre pim pam pum, la niña de la curva, y la madre de los hijos del macho alfa, se pide. Bueno, la ley del sí es sí, te confieso que me aburre ya mucho. En estos días, por cierto, el Partido Popular tendrá que sálvase a la parte, el trasero, a los socialistas. Estoy bastante más interesado en la del guau es guau, que es la siguiente, ¿no? A ver si la niña de la curva también le da al mármol, deja algún producto legislativo con su nombre. Yone Belarra, digo, con esa pulsión animalista que tiene ella. A lo de la zoofilia también llegaremos. Pero de la entrevista del Figura publicada por los medios del Grupo Vocento hay algo que me inquieta más. Usted sabe, don Miguel, que a Pedro Sánchez Castejón hay que leerle en negativo.
como la foto. Y después del negativo, otra vez en el negativo del negativo, como esa nación grande y querida por mí, por tanto no la voy a citar, pero que solamente consiguió ganar varias guerras, cambiando 2 y hasta 3 veces de bando durante el curso del conflicto. Ya sabe usted de quiénes hablo, ¿no? Bien, pues decía Pedro Sánchez que nunca gobernaría con Bildu. No recuerdo la literalidad de la pregunta, con lo cual hay que echarse a temblar, porque este tampoco iba a gobernar, porque no lo iban a dejar dormir con Pablo Iglesias y lo hizo. Con lo cual, si el azar o esa estulticia de parte del pueblo español le colocaran en disposición, pues no sé, en diciembre supongo, ¿no?, de tener una mínima posibilidad, aunque sea la segunda fuerza más votada, de volver a reeditar un pacto Frankenstein, va a tener usted y yo, vamos a tener los españoles, a Otegi de ministro del Interior. No es ninguna No lo broma, ¿eh? dude. O sea, yo hablo, muchas veces utilizo un refugio en la ironía para no llorar, hasta que empiezo a hablar en serio. Esto no es ninguna estupidez. Digo a Otegi, como puedo decir al Óscar Matute este, o a la Izpurúa, o a un tipejo de estos, de ministro de Justicia o de ministro del Interior. No estoy bromeando. No lo dude. Si lo pueden hacer, lo harán. Pedro Sánchez es un ser execrable que no tiene límite, no conoce medida. Mucha gente dice, este hombre es inmoral. No, no, no es inmoral, es amoral, que no es exactamente lo Eso mismo. es. Y si para repetir tiene que pactar con estos, lo hará. Pero cuidado, si para repetir tiene que ponerse de acuerdo con el PP, también lo hará. Y eso también me preocupa bastante, porque aquí de lo que se trata es de limpiar estos establos de augias en los que se ha convertido España. Sánchez no ha dejado nada en pie, se lo ha cargado todo, desde la monarquía hasta el Tribunal Constitucional, pasando por el Parlamento, y en economía, ¿para qué nos vamos a poner? Ustedes van a comprar y saben cómo está el patio, la plaza en este caso. Pero este hombre, claro que pactaría y pondría a un Bildu etarra de ministro del Interior, y claro que haría lo que fuera, porque su único fin es perpetuarse en el poder. Eso se llama dictadura. Podrán disfrazarlo con todos los colorinchis que quieran, pero se llama dictadura. Y gobierna a base de decreto ley, lo cual ya es una prueba más que evidente de que mucho talante democrático el caballero no tiene. Ahora bien, el problema es, como hablábamos antes ahora de la señora de las mechas, hay gente que todavía le vota. Las encuestas que presentan una caída, un descensus a Berni notable del PSOE, que con Sánchez está batiendo récords en cuanto a reducción de diputados, todavía, a mi juicio modesto de este humilde plumilla que les habla, son increíbles. O sea, que haya todavía gente que le dé al PSOE 92 diputados, por decir algo, me parece sorprendente, después de ver todo lo que hemos visto. Esto es como cuando tú repasas las encuestas y ves que todas las encuestas, prescindiendo ahora de los partidos nacionales, PP, Vox, PSOE, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Bildu, PNV, sacan lo mismo de siempre. Siempre, pues los que tenían, más o menos, uno arriba, uno abajo. Es decir, que hay nichos de votantes que son como Tarazona, aquello de Tarazona no recula aunque lo mande la bula. Pues esto es igual. ¿Qué hay que hacer para convencer a estos compatriotas nuestros que lo que están haciendo es una barbaridad y que esta gente nos ha llevado a donde nos ha llevado y que en estos momentos es mucho más admirable a nivel público un individuo como Otegi que su majestad el rey don Juan Carlos? Dices, ¿cómo se ha llegado a esto? Bueno, pues porque hay gente que tiene la fe del carbonero y es impermeable al razonamiento. Y esto, mi querido amigo Eurico, cuando un país llega a ese punto en que hay gente que no está dispuesta a razonar ni a discutir porque se cree en posesión de la verdad, mire usted, si quieren que hablemos de verdad, hablamos de religión. En política no existe verdad, existen verdades y razones y argumentos. Y por lo tanto a mí me sorprende muchísimo todo esto, porque ya le digo, Sánchez es capaz de coger y aglutinar todo lo que pueda, hasta el partido de los calcetines a rombos, si a mano viniera, para continuar. Y eso es lo que hay que evitar. Que ese más uno que le permita gobernar, o sea, continuar este calvario que solamente puede acabar de una sola manera. Y esa manera es, bueno, una nueva Venezuela en el sur de Europa. Así es, don Miquel Jiménez, analista político, uno de nuestros periodistas de referencia,
Que Dios, aparte de que Santa Lucía le conserve la vista, que Dios le conserve esa brillantez y esa lucidez que tiene en sus análisis. Muchísimas gracias, como siempre, Miguel, y cuídate mucho, camarada. Te envío un abrazo. Camarada, sabes que se te quiere, se te admira y se te respeta. Un abrazo muy fuerte, amigo Es mío. mutuo y es un honor. Gracias, Miguel Jiménez. Y continuamos en la retaguardia y creo que podemos ya saludar a nuestro analista geopolítico de cabecera, don Carlos Paz. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Muy buenas, un placer volver a estar aquí contigo y con todos los seguidores de Periodista Digital y de la Retaguardia. Para nosotros también, te digo lo mismo, es un honor. Bueno, ya has oído en los últimos minutos, porque creo que estabas ya conectado al camarada Miquel Jiménez, trazarnos un panorama espantoso Sí. de lo que tenemos por delante en el patio nacional. Dame algo de optimismo o no me lo des, dame un análisis certero, como todos los que haces siempre, de qué es lo que nos espera en los próximos meses en el panorama internacional, en lo que ahora llaman los finos la cosa esta de la geopolítica. Y luego te voy a preguntar por el continente africano y por algunas cuestiones más. ¿Cómo ves el patio ahí fuera, Carlos? Pues tengo que decir que vamos dando en el clavo con nuestros análisis y nuestras perspectivas al respecto de lo que va a suceder. Anunciamos la situación de lo que iba a acaecer en Palestina, ya contamos lo que pasaba por ahí. En África, como muy bien apuntas, estuvimos hablando de la inestabilidad de la zona del Sahel. Ha estallado un gravísimo conflicto que ya veremos cómo evoluciona las próximas horas en Sudán, y ser optimista en el panorama internacional es casi tan imposible como serlo en el nacional. Completamente. Oye, vamos con el otro día me comentaste, esto es algo que escapa al conocimiento de, no ya del español medio y del europeo medio, siempre hablamos de nuestra opulenta y ignorante, felizmente o estultamente o estúpidamente ignorante Europa, porque tampoco se le concede mucho espacio en los medios generalistas, y tú ya lo habías advertido, lo habías avisado y lo habías predicho en algunas ocasiones en fecha reciente. ¿Qué es exactamente lo que está pasando en Sudán? Ese conflicto que acaba efectivamente de estallar hace unos días. Sudán ha tenido en los últimos años, en los últimos decenios, una intrahistoria muy revuelta, muy convulsa. Recordemos que Sudán, por un lado, ha sido durante muchos decenios un país islamista que dio cobijo, por ejemplo, a Bin Laden, a numerosos grupos islamistas armados. Durante 30 años hubo un gobierno islamista, se tuvo que dividir el país, precisamente recordemos la zona sur, que ha dado lugar a la creación del Sudán del Sur, en donde se masacraba a los cristianos. Es un país en donde confluyen los intereses de muchas naciones, de Arabia Saudí, de Egipto al norte, de esos grupos islamistas, y en el 2019 se puso fin a ese gobierno islamista a través de un golpe militar, y desde aquel año, desde el 2019, hay un gobierno que tiene sus recursos pseudo nacionalizados y que ha puesto orden en el país. Hace 72 horas, una facción paramilitar, que ni siquiera es del ejército, pero que cuenta con cerca de 100.000 efectivos, se ha sublevado con el apoyo de Estados Unidos, de Reino Unido y de Noruega. Me cuentan desde allí, una cosa que llama la atención, que Noruega se haya inmiscuido en los asuntos internos de Sudán. Y este grupo paramilitar cuenta con, además del apoyo externo que he contado, con el control de las minas de oro, es decir, tiene una fuente de financiación muy importante, y ha tomado algunos de las posiciones estratégicas más importantes, como el aeropuerto, como el puerto de Port Sudán, como el propio Palacio Presidencial. Y esto se ha producido hace 72 horas. Veremos cómo evoluciona. Me dicen que las fuerzas gubernamentales se están haciendo con el control, pero habrá que esperar para saber si ha triunfado o no el golpe de Estado, o si incluso, y me temo que pudiera pasar, se produjera una guerra civil dentro de Sudán. Anunciamos desde aquí que hay países del Sahel, Sudán es uno de ellos, que la inestabilidad es fortísima, que los intereses extranjeros e islamistas confluyen y se dan la mano, y van a hacer que toda esa área sea muy volátil. Sigo insistiendo que, por ejemplo, la zona de Níger y Mali será el siguiente peón en caer de esa zona del tablero internacional que es el Sahel. Está claro. Interés, Carlos, concreto de las potencias internacionales. Estoy pensando en Rusia, estoy pensando en Estados Unidos,
Estoy pensando quizás en el Estado de Israel, que desconozco si en esa zona concreta de África tiene algún tipo de interés y cuál puede ser su posición en este conflicto que acaba de estallar. El gobierno actual, que todavía sigue presidiendo oficialmente Sudán, es un gobierno que está cerca de los intereses internacionales de Rusia y de China, por lo tanto es un país molesto a Occidente. El elemento de Israel no aparece todavía en esta situación de Sudán y este sería el elemento por el cual todos estos sucesos de violencia se han ido produciendo en Sudán, porque el gobierno es partidario de Rusia y de China. China tiene unos fortísimos intereses en África, tiene comprada una gran parte de África, está desarrollando un neocolonialismo muy diferente al occidental, no tiene soldados sobre el terreno, extrae los recursos, pero a cambio crea infraestructuras al país, y ese neocolonialismo chino es bien mirado y aceptado por muchos países de África, y ese es el telón de fondo de y la explicación, por lo tanto, de por qué se ha producido este golpe de Estado en Sudán. Está meridianamente claro. Oye, Carlos, llevas unos días cambiando radicalmente de asunto, dicen los amigos de los neologismos y los fisnos, los cursis de ahora, de roadshow. Llevas unos días, llevas bastantes semanas de gira presentando tu libro acerca del Islam. Vi una foto tuya y me agradó, la verdad. Estabas el otro día en Segovia. Oye, ¿qué acogida estás teniendo? Porque realmente, claro, cuando a la gente se le ofrece, siempre se dice, la gente es que no está interesada en determinado tipo de temas que no sean la basura que nos dan siempre los medios generalistas, ¿no? La gente no lee, la gente no se informa, la gente no escucha, no están embruteciendo, que la están embruteciendo, la gente está cada vez embruteciéndose más, y sin embargo, cuando se saca al mercado un libro de calidad como el tuyo y llega un ponente como eres tú, que eres un tío que lo cuentas, tienes una enciclopedia en la cabeza, te lo sabes bien, y además lo cuentas de una forma amena, pues a mí me consta, porque he estado muchas veces contigo, me consta que a la gente le gusta mucho y le interesan mucho muchos asuntos de los que hablas, muchos asuntos que explicas y que escapan al conocimiento general, porque los medios, vuelvo a insistir, tampoco los ofrecen. Pues por un lado, agradecer que saques este tema a colación. Efectivamente, los últimos dos libros, Europa y el Islam y Descifrando el Islam, se están dando muy bien las ventas, gracias a Dios, y me están llamando de muchos sitios de España. Efectivamente, estoy en esa tournée. Este viernes estaré en Madrid, el siguiente estaré en el Escorial, en la Casa de la Cultura, y lo agradezco profundamente. Sí hay un nicho muy amplio de gente que quiere saber qué es lo que está sucediendo. Yo creo que las narrativas, todo lo que se está explicando acerca del Islam, acerca del Oriente Medio, esta misma cuestión que me has preguntado antes de Sudán, como no llegan noticias por un lado, como por otra parte hay unos fortísimos intereses por desvirtuar lo que en verdad está sucediendo, la gente se queda sin tener una explicación. Yo intento hacerlo claro, analizar la situación y producto de ese análisis explicar lo que está sucediendo, porque más que analista, aquí hay auténticos activistas que tienen intereses por contar que las cosas son de una manera u de otra, independientemente de cómo sea la realidad. Y entonces sí está habiendo acogida, sí hay interés por las cuestiones internacionales, aunque España nunca se ha destacado porque lo internacional interese mucho. Es verdad que muchísima gente no lee, pero hay un cuantioso porcentaje de la población que quiere saber lo que está sucediendo. Siendo esto así, pues algunos creen que yo puedo ir explicando lo que sucede en algunas partes del mundo, cosa que agradezco. Mira, ahí tengo una foto tuya. Estabas el otro día en Segovia para explicar, como tú bien dices, y estás explicando tu visión del Islam y su incidencia en Europa. Qué ciudad tan maravillosa, Segovia. Oye, Sí. desde tu experiencia, esto es una curiosidad personal mía. Cuando empiezas a explicar, pues claro, hablar del Islam es como hablar del Océano Pacífico, del Océano Índico, ¿no? Dices, es inmenso, ¿no? ¿Qué es Sí. lo que más le interesa al paisanaje y a los amigos que van a verte y que van a escuchar tus conferencias? ¿Les interesa más bien todo lo que tiene que ver con el Magreb, con nuestros vecinos del sur, con Marruecos, con Argelia, con Túnez, con Libia?
les interesa más bien pues Oriente Próximo, el sempiterno conflicto entre el Estado de Israel y Palestina, les interesan otras cuestiones. ¿Hay alguien que te pregunte también por cuestiones geopolíticas que trascienden un poco, porque tú eres una persona ya muy conocida en los medios, por tanto, desde hace muchos años te preguntan por Rusia, te preguntan por la guerra de Ucrania? ¿Qué asuntos son aquellos en los que tú más detectas que la gente tiene necesidad de saber y de conocer información que no esté mediatizada? Pues por un lado Marruecos está interesando de un tiempo a esta parte muchísimo. Es verdad que pues, la cercanía que tenemos con Marruecos, la importancia que le ha dado este presidente del gobierno que tenemos. Oriente Próximo sí interesa desde un punto de vista más cultural, Sí. me preguntan más por las cuestiones de mis vivencias por esa zona. La cuestión palestina, he de confesar que yo soy un apasionado de esta cuestión, pero aburre, porque desde 1948 la gente ya está cansada de oír en todos los telediarios noticias acerca de Palestina, Claro. de Israel. Y indudablemente las cuestiones de actualidad. Al final siempre en esos turnos de preguntas la gente acaba hablando de la cuestión concreta de la actualidad. De un tiempo a esta parte, Ucrania, si hay algún conflicto nuevo te preguntan por ese conflicto. Así que resumiendo sería la actualidad, mis vivencias o Marruecos. Oye, para terminar, Carlos, no te quiero robar mucho más tiempo. Sé que tú tienes una visión de China muy, muy determinada que yo comparto. Bueno, yo me gusta aprender y absorber información, sobre todo de la gente que la tenéis y que tenéis un conocimiento oceánicamente superior al mío, ¿no? En este caso también de China. Sé que tu entusiasmo por China es perfectamente descriptible. Siempre has defendido que China no es tan, por hacerlo corto, ¿no?, y simple, no es tanto y su dimensión no es tan, siendo, bueno, pues económicamente un gigante ya desde hace años que ha obtenido la primacía en muchos ámbitos económicos, pero como que no es para tanto y sin embargo, pues no pasa una sola semana sin que conozcamos una o dos noticias que tienen que ver con China, que tienen que ver con su pujanza en tal sector económico, en tal otro, en esa suerte de guerra comercial que tienen los Estados Unidos, siempre también con cuestiones geopolíticas de fondo como es el control de Taiwán, ¿no?, a la que los chinos pues no parece que vayan a renunciar de una forma de la noche a la mañana. ¿Tú cómo crees que va a evolucionar? Te lo he preguntado varias veces, pero bueno, también es verdad que no todo el mundo nos ve a diario y a lo mejor seguimos teniendo espectadores nuevos que se van a incorporar al canal. ¿Cómo crees que va a ir evolucionando en las próximas semanas, meses, en los próximos años el gigante chino? Pues decimos, por un lado, China, a mi parecer, desde hace muchos años, lo vengo diciendo, es el modelo a seguir por las oligarquías mundialistas. Es un gobierno que férreamente en lo político y ultracapitalista en lo económico. Ese modelo lo han querido transportar a otros países. Eso es lo que nos viene encima a nosotros. No sabemos, muchas veces lo digo, información detallada y de primera mano de lo que de verdad existe en China, y te digo muchas veces que yo no soy ningún experto en China porque es muy difícil serlo, puesto que las fuentes de información son muy difíciles de llegar. Si es un gigante con pies de barro, que yo creo que sí, que exageran muchísimas cifras económicas, militares, y pues que lo sea o no, ya lo veremos en las siguientes semanas, meses, años. Tengamos en cuenta que China cuenta con 100 millones de personas multimillonarias, tiene un poderío económico que es real. Pero cómo se traslade ese poderío económico a su propia población es lo que tengo mis serias dudas. Con respecto a Taiwán y a su política exterior, la verdad es que se está enfrentando abiertamente, ya no solamente en el plano económico, ya lo empieza a hacer en el militar con Estados Unidos, y es un elemento no solamente a tener en cuenta, sino que ya se habla de que en algunos aspectos ha superado a Estados Unidos, y estamos hablando de una superpotencia que conjuntamente con Estados Unidos y Rusia ha abierto un escenario internacional de multipolaridad. Ahí está. Carlos, antes de despedirte, el viernes vuelves a estar en Madrid presentando tu libro. ¿Dónde y a qué hora? Por si alguien se quiere acercar. Pues voy a presentar el libro Descifrando el Islam con una asociación que todavía a día de hoy, martes, no me ha desvelado el hotel. Espero que lo haga cuanto antes mejor. Te lo diré a ti y a ver si se puede hacer público, pero no me han dicho en qué hotel voy a estar todavía. Es en Madrid. Lo contaremos. Es en Madrid y también unos días más tarde en la Casa de Cultura del Escorial. Carlos Paz, sí. Nuestro analista geopolítico preferido y gran amigo desde hace muchos años. Cuídate, te envío un abrazo. Un abrazo a ti y a todos los oyentes de La Retaguardia.
Gracias, Carlos Paz. Y gracias a todos vosotros por habernos atendido un día más. Mañana será ya miércoles 19 de abril. 19 de abril. Dentro de unos días estamos de fiesta los castellano-leoneses porque celebramos el Día de Villalar. El Día de Villalar. El 23 de abril es muchas otras cosas y también felicitaremos ese día pues a quien haya menester. Felicitaremos por sus cosas a los catalanes, a nuestros compatriotas catalanes y aragoneses, pero bueno, pues tendremos que hacer un poco de patria chica algunos. Cuídense, gracias y hasta mañana.